Hola a todos, otra vez estamos en el libro de Marcos, capítulo 1. Vamos a empezar en versículo 21 hoy. Voy a compartir pantalla y podemos empezar leyendo primeramente. Bueno, vamos a leer primeramente acá en castellano, y porque es ese texto un poco más largo, y vamos a leer primeramente acá y después vamos a empezar con el griego. Dice, es Marcos 1:21, dice, entraron en Capernaum. Luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le riñó diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, vamos a volver acá y empezar nuestra lectura con griego. Bueno, dice versículo 21 de Marcos, capítulo 1, dice que es porocentai, es Capernaum, que Evdeos, tois sabatasin, es elthon, es ten sinagogen edidaske. Bueno, tenemos algunas cosas. Bueno, dice ais peruthontai. Bueno, es nuestro verbo acá, entraron. ¿Ves esa preposición es? Que quiere decir para ir en algo, pero como por algo, así, entrar a algo. Bueno, tenemos esa preposición acá al principio de ese verbo. Perdón, estoy ajustando ese atril. Bueno, tenemos ese verbo acá. Tenemos preposición al principio con el verbo por antes, que quiere decir para viajar o para ir, para salir, para hacer un viaje, para caminar. Tiene mucho sentido, bueno. Pero entonces estamos traduciendo acá, entraron. Y ellos entraron es porque está así. Entonces, es solo un verbo así con esa preposición pegada al frente. Bueno, y es Capernaum. Bueno, palabra Capernaum es otra palabra hebrea y viene de dos palabras. La mayoría piensa que, bueno, el primer verbo es kafar, con kaf, pe, resh. Kafar, que quiere decir una villa, una aldea, un lugar chiquito que está protegido por muros. Y bueno, y kafar, esa es la primera parte, y Nahum quiere decir como un consuelo. Como tenemos el libro de
de Nahum. Entonces, es ese mismo palabra, Capernaum, como la aldea de Consuelo. Bueno, y ahora otra vez tenemos ese que Dios inmediatamente o al momento o directamente, entonces, Sabasim, bueno, entonces tenemos acá el caso dativo, entonces quiere decir, entonces así, es el artículo, es en las sinagogas. Bueno, y bueno, no, perdón. Saba sí, bueno, de descansar es el sábado. Entonces es plural acá, es plural. Aiselthon es ton sinagogen. Bueno, es otro palabra que tiene dos partes. Sin con sigma ypsilon nun quiere decir con. Sinagogen, es el verbo para guiar. Entonces, sinagoga tiene sentido de guiar juntos. Y es el lugar de los judíos donde congregaban para leer la ley de Dios y bueno, orar. Sinagogen didasken es el pasado. Tenemos algunas palabras en castellano como didáctico, algo que alguien enseña, como una manera de enseñar. Hay algunos derivados que vienen de esa palabra didasco de griego. Bueno, vamos un poco más con lo que quiero comentar. Había algo, pero no recuerdo. Bueno, dice que ex le sonto, epi te didaxe auf tu. Una cosa que sí quiero comentar es eso. Bueno, sí, está empezando con griego. Vamos a ver que hay dos formas de sigma. Sigma es como un S. Cuando aparece al fin de una palabra, tiene esa forma final. Cuando está así, es forma que en medio de una palabra. Entonces, como es igual, pero solo escribe porque sigue otra parte acá. Bueno, es algo que pensé que bueno para compartir. Bueno, otra cosa. Vamos a... Sí, estamos acá. Epitedidaxe, la enseñanza. Tenemos la palabra doctrina. Doctrina está bien. Doctor es como la información enseñada. Enseñanza, doctrina. Es interesante porque hay algunas iglesias que dicen que son no tiene doctrina, que no enseña doctrina, y es algo que no tiene sentido porque enseñanza quiere decir doctrina quiere decir enseñanza, ¿sí? Entonces, si una iglesia dice que no enseña doctrina en ese lugar, dice que no tiene enseñanza. Bueno, epite didaxe auf tu, de él, es genitivo, es esa forma de sustantivo, de pronombre, de cualquier cosa. Bueno, tiene de
así, de Omicron Y, quiere decir bueno, genitivo, entonces de él, como, bueno, en Gardidaskon tenemos participio, tenemos Omicron nu, Auftus, os exousian ekon, que uc os oigramates. Bueno, algunas cosas. Ese atril, perdón. Todavía tengo otra vez ajustar. Bueno, Didascon dice Gar, bueno, cuando tenemos es acá, muchas veces llega a una conclusión o algo que está pasando y bueno, traduce acá como por qué. Bueno, Gardidascon, Auftus, están enseñándoles. Entonces, tenemos esa forma y esa forma es acusativo. Recuerda que griego, exactamente como latín, podemos cambiar las terminaciones del sustantivo y también de los pronombres para llegar a otros casos. Entonces, tenemos misma palabra, pero podemos ver acá que tenemos tres formas. Acá tenemos auf du, es singular, genitivo. Tenemos acá, tenemos plural, acusativo, y también tenemos acá, tenemos aufton. Es genitivo como eso, pero plural, aufton. Bueno, y entonces en eso tiene Omicron nu, pero no es participio. Es un verbo, cuando tenemos en un verbo así, es un participio así. Cuando tenemos acá, es plural genitivo. Bueno, y por favor no preocupe si está principiante griego y todo parece una confusión. Solo un poco a poco, un poco más cada día, y mi propósito en hacer ese video así es para que poco a poco puede agarrar algo y que no es demasiado una vez, bueno, un poco más cada día. Entonces, por eso no vamos muy profundo, porque ese hoyo es muy profundo, puede ser muy profundo, pero no queremos que nadie se caiga, pero bueno, pero poco a poco vamos a explicar algunas cosas. Bueno, Caridas con Altus les enseñaba, o estaban enseñándoles, os exousian. Es una palabra, bueno, tenemos acá traducido potestad. Realmente prefiero como está acá en el 1865, autoridad. Los dos son buenos. Una traducción así como autoridad no es superior que potestad. Creo que, no recuerdo, creo que la 60 tiene poder. Está bien también. Porque realmente esa palabra puede contener todo ese sentido, pero exousia quiere decir más como un privilegio, como una autoridad, una fuerza, una competencia, bueno, alguien de un magistrado que está haciendo o diciendo algo, que está delegando a una autoridad. Bueno, entonces, bueno, una palabra griega puede contener mucho ideas. Entonces,
Por eso a veces tenemos algunas traducciones contemporáneas que son basados del mismo texto, pero tiene otro sentido. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera 1960 y también 1995 y también el Reina Valera contemporánea. Son del mismo texto. Entonces, tienen mismo base, que realmente es un texto recibido, pero por ejemplo, la contemporánea, mucho más alejado de las palabras exactas del texto, porque su manera de traducir era diferente. No necesariamente malo, pero es diferente. Por ejemplo, la 60 mucho más literal que la contemporánea, pero a veces la contemporánea realmente tiene un uso de palabra que, que tiene sentido, pero ojo, que si hay una duda, consulta. Mi preferencia es consultar. Si alguien no puede, bueno, ver cuál es la diferencia entre el griego o cómo puede ser mejor la traducción. Bueno, busca una Biblia antigua o una Biblia, 1865, o mejor, bueno, hay un PDF que tengo de un facsímile de la Biblia de Oso. Muy, muy interesante para leer. 1602, que tiene algunos PDFs. Bueno, en mi sitio hay una página que tiene PDFs de toda la Biblia de antigüedad. Entonces, podemos buscar si usa una Biblia más contemporánea. Bueno, y si hay una duda, por favor, busca una Biblia anterior, porque muchas veces son mucho más literales y puede resolver algunas dudas, muchas veces, o crear más, no sé. Bueno, continuamos. Sí, pero esa palabra realmente, ¿dónde? Perdón. Prefiero, en ese caso, Marcos 1:22, prefiero esa palabra autoridad. Como alguien que tiene autoridad, no como los escribas. On exousian ekon. Ekon es un participio de tener. Ekon. Eco es como eco, ¿no? No, ese quiere decir que para tener. Ekon. Que uk es el negativo. Uk o gramates. Tenemos la palabra gramática, ¿verdad? Que tiene que ver con las palabras. Y esa palabra son los escribas que siempre están escribiendo, copiando la Biblia y ellos estaban copiando la palabra, pero Jesús es el autor de la palabra. Entonces, cuando hablaba, predicaba con autoridad. Bueno, y hoy en día podemos predicar con autoridad porque tenemos la palabra de Dios. No podemos inventar cosas. Hay muchos pastores que inventan muchas cosas. Inventan algunas doctrinas, inventan algunas cuentas, pero podemos predicar la palabra de Dios. En ese sentido, podemos profetizar, no de cosas que van a pasar. No tenemos ese don hoy en día, pero podemos profetizar de lo que Él ya había puesto acá en la palabra de Dios. Por ejemplo, dice que va a volver. Yo puedo decir esa cosa con una
una certeza que va a volver. Y es una profecía. Pero no voy a decir qué va a comer mañana o qué cosa va a hacer. Hay algunos que se hace mucho daño entre sí mismos y también a otros que les escuchan, que dice que están profetizando de la cosa que viene. Bueno, Satanás puede hacer, tiene su gente que dice que están profetizando y hay gente que alguien puede ver su palma, qué va a hacer, pero Dios dice para alejarse de todas esas cosas. Entonces, no vamos a buscar en el diario qué dice que va a pasar a nosotros mañana con las estrellas, astrólogo. No vamos a buscar nada de eso. Un cristiano no debe escuchar nada de eso, porque la Biblia dice que vamos a confiar en Dios solamente y no en otras cosas. Y hay muchos pastores que dicen que tiene poder de prognosticar o poder de profetizar, poder de hacer esas cosas. Ojo, por favor, porque mismo con la persona que dice que puede leer las estrellas o la palma, es por obra de Satanás. Porque Satanás sí puede decir alguna cosa que va a pasar. Y con un tramposo muchas veces él dice algo va a pasar y corre adelante para hacer esa cosa que parece que es verdad. Como el hombre que dice que un edificio va a quemar en llamas. Una semana de ese día y después están incendiando el fuego una semana después. Satanás hace así, pero los cristianos no vamos a apoyarnos en astrología, en esas cosas. Pero él estaba enseñando con autoridad, exucia. Bueno, y no como los escribas que os oe gramates. Bueno, versículo 23, que en te sinagoge, auton, antropos, es un hombre, bueno, perdón, y había en la sinagoga de ellos, auton, antropos, es, bueno, cuando tenemos acá esa terminación así, tenemos como Omicron sigma, es nominativa, es el sujeto de la oración. Entonces, un hombre, está traducido, está bien, no tiene artículo. Hombre en de sinagoga, auton. Ese es el sujeto de la oración. Y podemos ver con certeza porque tiene esa terminación, os. Anthropos en pneumati acathetero que anecrasien. Bueno, y ana quiere decir, es una preposición alfa, nun y norma. Por sí mismo tiene aleph, nun, aleph. Perdón, estoy hablando hebreo. Perdón, no es aleph. Alfa, nun, no, nun, nu, perdón, estoy pensando hebreo. Alfa, nu, alfa, perdón. Pero cuando está juntado con otra palabra, otro sustantivo, cambia la letra a esa letra epsilon. Bueno,
A veces digo cosas muy raras, pero hay mucho pensamiento corriendo en mi mente, pero bueno, vamos a ver que vamos a arreglar, podemos arreglar todo. Bueno, pero esa preposición quiere decir arriba u otra vez. Entonces, anecrasen. Krasen es como para gritar profundamente. Entonces, subió un grito. Subió un grito. Y bueno, tenemos pneumate, es un espíritu. Como tenemos la palabra derivados en español como neumática, como algo que tiene su poder de aire. Bueno, porque pneuma quiere decir como un viento, pero también es el espíritu. Espíritu, acafarto. Bueno, es cuando ponemos ese no es alef, es alfa, al principio hace negativo el sustantivo. Entonces, acázaros. Cázaros, acázaro, acázarto. Y bueno, sin ese parte A, es cátaros, que quiere decir limpio. Muchas veces habla de una limpieza moral, pero no es un preposición, es un partículo así. Pero bueno, mi mente otro lugar. Bueno, acázarto, no es difícil de decir tampoco. Bueno, entonces que no es limpio, y no es limpio, que es impuro, es malo. Puede ser que estoy buscando una palabra, pero no viene. Bueno, pero es idea que no es puro, es una... Bueno, acá tenemos inmundo, inmundo, es bueno, que no es limpio moralmente o físicamente. Dice que Ana crece, bueno, y subió un grito profundo. Y bueno, como dice el cual dio voz, está bien así. Dice, Legón ti emin que soy Jesús Nazarene. El thes apolesa más oida setis a agios to teo. Bueno, vamos a poco a poco. Tenemos un poco de agua. Bueno, ayuda mucho. Legón es un participio acá. Decir. Legón diciendo etis emin. Bueno, es plural. Es nuestro es nuestro pronombre plural acá, y también en ese caso es dativo. Legón eti emon, que soy, es otro pronombre, pero eso es segunda persona. Vamos a ver, no está marcado acá, pero nosotros. ¿Qué tienes con nosotros? Bueno. Básicamente dice tú, Jesús Nazaret.
ellos estaban proclamando que ellos sabían quién es Jesús. Y dice, el es venir, apolesai, es para destruir. Después, recuerda que más adelante en el libro de Apocalipsis tenemos el nombre Apolión, viene de mismo raíz que eso, para destruir, ser destruido, para que alguien perece, que alguien, bueno, se muere, algo así, pero esa idea de ser destruido. Y bueno, en ese caso tenemos un infinitivo, aristo, y entonces la idea es que está pidiendo si él ha venido para destruirles. Entonces, es una pregunta porque ellos saben que sus días son contados, que cuando el juicio viene, ellos no tienen caso. Dice, oídase, tis agios to teo. Bueno, es mismo como acá, es segunda persona, pronombre. Tis agios to teo. Bueno, es el santo. Agios es bueno, exactamente así. Es santo, tiene que ver con la santidad, algo que está separado para algo, alguien que está sagrado. Sagrado quiere decir separado así, sin problema, sin mancha, que, bueno, está separado para un propósito. Dios es santo, como en Isaías capítulo 6 tenemos 3 veces, Kadosh, 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 santo, santo, santo. Y si vamos a ver en griego, es Akio. Entonces, él es Agios to Theo. Y bueno, ve acá, es genitivo. Acá tenemos nominativo, no, Omicron sigma, y ahora tenemos Omicron ypsilon. Entonces es genitivo. Es el santo del Dios. Entonces es el artículo. El Dios, del Dios. Está bien así. Y muchas veces está así porque no vamos a poner el artículo cada vez en español, también en inglés cuando estamos traduciendo, porque va a caer muy pesado al oído si tenemos el artículo cada vez, porque, pero una cosa que va a haber que muchas veces, especialmente en 1865, muchas veces, como tenemos el orden de las palabras, muchas veces el orden está exactamente como está en el griego. Así, por ejemplo, diciendo acá, corresponde a ese, tiene un participio así, diciendo a que es ti, tenemos, sí, es en que, sí. Bueno,
¿Por qué tenemos así? Porque tenemos que hacer directamente otro idioma. Entonces, hay dos formas que podemos compartir un pensamiento. Es de palabra por palabra o pensamiento por pensamiento. Y cada traducción tiene un poco de los dos. La Biblia Reina Valeras son más literales, más palabra por palabra, pero no tanto. Entonces, muchas veces, exactamente como inglés, inglés en la Biblia tradicional es más literal, pero hay muchas veces que hay un pensamiento traducido también para que no cae muy duro en el oído y el sentido está expresado. Por ejemplo, acá en Argentina tomamos mate. Si vamos a, sí, puede ser que no, alguien escuchando no sabe qué es mate, pero bueno, es como un té, pero no es un té, es una infusión que toma caliente. Y realmente el mate es el envase que se ponga la hierba. Y hierba con agua caliente y toma, y para compartir con amigos. Bueno, si voy a traducir a alguien la palabra mate, bueno, tenemos algunas opciones, ¿verdad? Una opción es decir, bueno, transliterar la palabra, es solo decir otro idioma, mate. Y alguien tiene que entender o tiene que buscar qué es un mate. Entonces, puedo hacer así con un punto al lado o al pie que dice mate es una infusión de, uh, de alguna planta que crece en Sudamérica y bueno, y toda la cosa que está compartido con amigos y bueno, puede hacer todo eso en una anotación abajo con la palabra transliterado. También puedo decir otra palabra, puede decir es un té, una infusión en mi traducción, pero es más que una infusión, es más que un té. Puedo decir el sentido, puedo decir que tomamos un bebido de compañerismo. Es más pensamiento por pensamiento, algo así. Pero eso no lleva todo el sentido. Entonces, es el problema de traducir. Muchas veces es muy difícil compartir toda la información con solo una palabra solamente. Entonces, por eso muchas veces hay algunas traducciones bueno, que tratan de expresar significancia de una palabra. Bueno, preferemos traducciones más literales porque estamos más cerca al texto original, pero también una traducción dinámica puede servir también, depende quién está traduciendo y si él tiene el sentido mejor de un pasaje. Entonces, por eso, por ejemplo, la Biblia contemporánea. Bueno, yo vi por esa Biblia que algunos lugares que capturan muy bien el sentido de algo sin traducir palabra por palabra, pero tiene el sentido muy bueno. Pero también hay muchas veces que están tratando de expresar un sentido, pero realmente, en mi opinión humilde, que no ha capturado el sentido propio de un pasaje. Entonces, alguien leyendo puede leerlo y decir, bueno, salir con otro sentimiento que creo que hay en el texto, porque no es muy literal. Bueno, no quiero ser muy pesado con ese tema, pero es algo para entender que hay diferencia
Y muchas veces diferencia entre traducciones solo por elegir una palabra, otra palabra. Bueno, pero vamos, todo eso para decir que muchas veces en la Biblia que tenemos de Reina Valera, muchas veces esa Biblia 1865 anda más cerca a la gramática griega o gramática hebreo o el orden de las palabras, como están presentados. No siempre, no es 100% de veces, pero muchas veces, mucho más. A veces en la antigua, en comparación con 1865, a veces la antigua tiene el mismo sentido, pero cambia el orden de una oración con otro. Y todavía tiene el mismo sentido, pero lea un poco más suavecito así. Y también, y bueno, cuando llegamos a las 60, cambia mucho más el orden. Y bueno, cuando llegamos, y 95 es casi igual. Para mí es casi el mismo vida. Hay alguna diferencia en traducción, poco más dinámica, menos literal, pero casi igual que la 60. Pero cuando llegamos a la contemporánea, en la línea Reina Valera, contemporánea completamente era su propósito para cambiar el orden de las oraciones, de las frases, para caer mejor para el oído castellano, pero también al mismo vez alejamos mucho del texto. Bueno, vamos a continuar. Bueno, versículo 25, que epetimesen αυτό αεσού λέγον θυμοθέτη que exelce ex αυτό. Bueno, entonces tenemos, está traduciendo así, le riñó. Bueno, está bien, porque la cosa es, está armonestando muy fuerte, diciendo algo muy fuerte, encargándoles que no hacen algo así. Entonces, bueno, le riñó, perfecto. Αυτό a Jesús. Luego es Jesús. Bueno, Jesús, no vamos a decir y él Jesús le riñó. Sí, por eso lo que estoy diciendo que caiga poco fuerte. Otra cosa, bueno, no es algo nada de griego, pero va a ver que muchas veces van a ver que a veces encontramos en 1865 y a veces en Biblia Antigua, y entiende que la Biblia Antigua de 1909 es casi igual, no voy a decir exactamente igual, pero casi igual a la 1862, porque había traducido por un hombre cordobés de España, Luceno, y en Gran Bretaña durante ese tiempo. Y los dos son del mismo, bueno, casi mismo texto, de la Biblia de Oso de 1602, pero hay un poco de diferencia, como cuando Lucena había traducido en 1862, bueno, limpio la gramática un poco para caer mejor al oído, pero también bien literal. Pero lo que voy a decir es, muchas veces en la Biblia antigua vamos a ver una preferencia así para poner acá el pronombre después del verbo. Y bueno, todavía en castellano moderno hay algunos casos que
que todavía cae así, pero antes en español, mucho más veces vamos a encontrar así que tenemos sintáctica así. Pero y hay una diferencia que normalmente en español más antigua, que vamos a ver cuando no hay un sujeto antes, pongo para después. Como acá tenemos Jesús le riñó. Y acá tenemos y riñóle Jesús. Por eso hay una diferencia. Entonces, eso parece más moderno, como dice, más moderno, tiempo más moderno, pero es porque tiene un sustantivo antes, así. Pero a veces hay algunas veces que todavía aparece así o así en algunos casos. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que cuando ve algo así, bueno, solo que tiene que poner le antes del verbo así y cae mejor al oído moderno. Bueno, pero a veces está así. Entonces, una diferencia, Jesús le riñó y riñóle Jesús. Otra vez, hay otros versículos que tiene una forma más moderna, 1865, y antigua que tiene una forma más así. Pero lo que quiero decir es que algunas personas que dicen cosas malas de la Biblia antigua, muchas veces no entienden que es casi igual que la 1862, que muchos años antes que Westcott Hort y esas Biblias. Y cuando hay diferencias entre, por ejemplo, esas dos Biblias, muchas veces es de otro Biblia griega del mismo texto recibido, de ese mismo familia de texto, pero un otro manuscrito, porque durante ese tiempo que había traducido Biblia de Oso y de Cántaro y y esas Biblias, había, durante ese tiempo de Biblia de Oso, había algunas publicaciones de texto griego, como en la Complutensia, el Poligloto, eso, casi mismo tiempo que Erasmo, que hace mismo tiempo que otra cosa que estaba pasando, porque no tenía, capacidad como día en hoy de sembrar un texto tan rápido que hoy. Entonces, puede ser que un traductor de una Biblia, como Biblia de inglés o Biblia de Lutero en alemán, o también Biblia francés durante ese tiempo, o también Biblia portuguesa. Podemos ver que entre todo eso hay algunas diferencias en la lectura, pero casi igual. Muchas veces es porque hay otra versión del texto griego que está usando, que son de misma familia, pero poco diferente. También había durante ese tiempo Biblias católicas que están basadas en la Vulgata, que entonces la Vulgata va a concordar mucho con las Biblias modernas que usan más esa familia de Westcott Hort o Nestle Aland. Porque realmente estaba en la misma familia de texto. Entonces, hay algunas Biblias católicas durante ese tiempo que va a haber diferencias entre como la Reina Valera y la Biblia católica durante ese tiempo. Pero para decir como hay algunos, no voy a nombrar nombres porque
no quiero hacer lo mismo que ellos. Pero hay grupos que están diciendo cosas feísimas de la Biblia amada Reina Valera, de antigüedad, que estaba de Satanás o algo así. Y es triste, realmente es triste. Y puede ver por su fruto que solo atacan a otras personas y muchas veces no están ganando almas. Pero bueno, la Biblia Reina Valera antigua de 1909 está bien. Y no estoy diciendo que a veces que prefiero mucho más textual esa versión de 1865. Hay muchas cosas en esa versión que creo que el texto es poco superior, pero hay otra cosa que creo es más superior acá que el traducción acá, ahí. Entonces, y también la Biblia 60. Hay algunas personas que atacan muy ferozmente la 60, pero también es la palabra de Dios. Y vamos a ver que, bueno, cuando estudiamos todas esas cosas, vamos a ver que tiene sentido también algunas cosas. Y bueno, voy a decir honestamente que muchas veces prefiero esa Biblia antigua de 1865 o de 09 o bueno, 82 de 1882, que como ese realmente respalda mucho esa Biblia. Casi, voy a decir más que 95%, más que, sí, casi igual. Y puede buscar en mi sitio de web de un PDF que dice 1862 y bajarlo. Yeah. Y para ver y para comparar. Muy interesante, casi igual. Y hay diferencia. Y puedo producir una lista de diferencia y bueno, ya hay, si buscan en internet, pero ojo con eso también porque muchas veces presentan los datos, bueno, con solo un lado y para aparecer que otra Biblia es horrible y de su Biblia es perfecto, es mejor. Y hay mucha tontería en muchas cosas que leo en internet. Pero, y no estoy diciendo que tengo todo conocimiento de todo, y soy un hombre y equivoco en muchas cosas, muchas veces, pero yo voy a proclamar que Dios ha mantenido su palabra y tenemos no solamente en griego, pero también su mensaje sobrevivió en inglés, español, en francés, en alemán y bueno, hay muchos idiomas. Hay idiomas todavía que no tiene la palabra de Dios. Y bueno, y hay en Biblia que, bueno, prefiero el texto recibido en griego y texto masorético, hebreo, pero también puedo decir que en la Vulgata de latín, yo puedo decir que es la palabra de Dios también. Pero hay algunos versículos que creo que son mejor en el texto recibido, texto tradicional o en el hebreo. Pero es la palabra de Dios también. ¿Cómo puedo decir cuando hay diferencia? Ah, perdón. Voy a pausar. Ok, perdón. Otra vez estamos. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Y no recuerdo dónde estamos, pero bueno, vamos a empezar acá. Que sparazen auto ta pneuma ta akatharaton que grasan phone megale ex elten ex auto. Bueno, entonces tenemos acá que sparazen es como está rindiendo, está
bueno, ¿cómo traduce acá? Haciéndole pedazos. Mire cómo hace acá. Como no están bien enlazado así. Haciendo haciendo pedazo es una sola verbo acá. Pero pues esa cosa, pero eso solo tiene que ver con le, habiendo le. Es autam acá, le. Haciendo pedazo es esa cosa. Bueno, tapnematon acataraton. Bueno, que no es limpio, exactamente como hablamos. Grasan. Recuerda ese verbo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Grasen. Mismo verbo, pero ese tiene preposición ana. Y acá tenemos mismo verbo sin preposición. Clamando, gritando a una voz que está subiendo. Fone. Bueno, esa palabra fone dice voz. Tenemos muchos derivados en español, también en inglés, otro idioma. Por ejemplo, teléfono, phone. Ese es un sonido, es un voz. Entonces, un sonido grande, megale. Mega quiere decir grande. Una mega oferta, megale. Phone megale. Exelfen ex auto, de él. Ex es como fuera de él. Que ethambleth esan pantes oste su zeten pros autus legontas ti estin tauto tis didasque gaine avte. Hoticat exousian que tois pneumasin tois acatharotes epitase que hipocusosin avtu. Bueno, un versículo grande. Bueno, vamos a ver. Todos se maravillaron, es representado con esa palabra. Ethamblethesan. Y esa palabra, como otro, tiene de palabra thambeo. Y de thambos quiere decir una maravilla, algo así que pasó, que todos están como estúpido, como wow, ¿qué pasó? Bueno, asombrado, puede decir. Pantes es todo. Pan, no es como pan como comemos, pero pan quiere decir todo. Oste, sunzeten, hay una palabra que, bueno, después no puedo pensar ahora mismo hay un derivado en castellano que, bueno, de que habla de inquirir o pedir o buscar. Bueno, voy a pensar después. Autos legontas es diciendo, ti esten, que es, no, sí, ese debe ser con esa palabra acá. Y no está así, pero bueno, está bien. ¿Qué es esta? Como taufta. Y bueno, en esa terminación, bueno, en español tenemos masculino, femenino. En griego hay masculino, femenino y también neutro. También es
Es un pronombre demostrativo neutro, así. Hablando de la doctrina, que hablando de la doctrina y esas cosas que están pasando que parece que están nuevas y los dichos. Bueno, dice que didaske, esa cosa femenina acá, esa cosa masculina, kaine. Kaine quiere decir nuevo, como, bueno, tenemos como el Nuevo Testamento, que como dice acá. Kaine dioteke, kaine, nuevo. Kaine afte, atikat, kat es corto con kata, que en ese caso, ese caso está hablando, podemos traducir con, pero kata puede decir bajo, cerca de algo, entre algo, puede traducir a veces como, o al lado, o antes, o más allá, o encargo de, a veces según, a veces como, como cada más. Bueno, hay muchas maneras que podemos traducir esa cosa. Y bueno, realmente creo que ustedes van a pasar un tiempo poco mejor aprendiendo las preposiciones porque español tiene un mismo complejidad de preposición que me da muchos problemas. Pero entiendo mejor las preposiciones griego que español a veces. Perdóname en eso. Pero atikat, exucian, es otra palabra, bueno, traducida potestad, prefiero acá, autoridad, con autoridad, o según autoridad, puede ser mejor, según autoridad, aún que tois panevmasin, los espíritus, el plural, tois acataratois, los espíritus que no son limpios, que son inmundos, que son sucios. Epitase. Bueno, tenemos dos palabras juntos. Primeramente tenemos preposición epi. Epi quiere decir sobre, epi. Tase quiere decir del verbo taso, que quiere decir para ordenar, para arreglar las cosas, pero más con ordenación, para coordinar las cosas así. Entonces tenemos epitase. En esa cosa traduce bien, manda, que está haciendo mandamientos que deben obedecer los espíritus inmundos. Epitasen, que como está ordenando sobre ellos algo que necesita obedecer. Y dice, epitase que hipoacusosen. Bueno, es como, hipo es como debajo, y acuo quiere decir para escuchar debajo. Entonces, el sentido es para obedecer, para someternos a orden de otro. Bueno, como los espíritus inmundos hicieron. Bueno, ex elten de acon, acoy, pero ake, aftu, eftus, en nuestra palabra inmediatamente o directamente, es olen, que es
pericoron tes Galileas. Bueno, entonces tenemos aquí, acoe es como, bueno, bien, aquí está fama. Realmente ese tiene que ver con ese raíz, acuo. Acuo es para escuchar, para oír. Entonces, acoe es algo escuchado, una palabra, bueno, es una fama, es algo, es eso, que escuchamos una noticia de algo, una novedad de alguien y algo que escuchamos, un rumor puede ser. Dice, bueno, exelfen, ex es ir fuera, entonces vino fuera de, bueno, ese de es nuestro, como, esa conjunción, no es de como español, de, exelfen de, como dice, con auto, eftis, es ole te pericorra. Bueno, peri es otra preposición, peri. Peri quiere decir alrededor. Coron es una región, entonces alrededor de toda región. Y es ale es como todo. No sé si hay en español, pero en inglés hay como oligar, es algo así, tiene esa palabra ole, que quiere decir todo. Bueno, todo alrededor de región de Galilea. Bueno, otra vez tenemos esa forma del genitivo. Acá tenemos. Entonces, sí. Entonces, bueno, llegamos al fin de esa parte. Bueno, yo voy a compartir una cosa más. Vamos a, solo para mostrar, tengo que encontrar dónde está. Ahí estamos. No, no está. Ahí estamos. Hay un PDF que, bueno, puedo compartir el enlace que tiene, creo que es de Estefana, de 1550, creo que sí. Pero tiene algunas notaciones críticas acá, que es muy bueno. Es más fácil para comparar las diferencias entre dos manuscritos. Y realmente tiene 4 cosas que va a comparar. Primeramente es Esteban de 1550, que tradicionalmente cuando dice el texto recibido estaba hablando de algo así, de Estefana. Pero también tenemos, y bueno, está representado por un T, así, y ese M está representando texto mayor, que tiene la mayoría de texto mayor, que tiene la mayoría de los textos en existencia. Eso es, especialmente es hablando del texto. Tengo que ver. Normalmente hay 2 cosas. Uno refiere al texto por un hombre que se llama Hodge, que juntaba muchos textos, y también a veces habla de texto bizantino. Entonces, hay que ver qué quiere referir a alguien. También tenemos ese nu, que es como un N, parece un B, pero es del Neselalen, o también de Westcott. Entonces, bueno,
como en ese tenemos, como en esa versión está escrito así en versículo 20. En ese 3 están así. Y bueno, puede regresar en el video para ver las dos columnas y comparar. Pero acá tenemos las diferencias entre los dos textos. Y puede ver, muchas veces es algo escrito así. Una versión tiene un Y y otra versión tiene, bueno, ese 3 tiene, está escrito así. Bueno, la mayoría de Biblias modernas están basadas en esa versión. Y la mayoría de textos griegos que existen, como más que 5,000, están más así. Y las Biblias más tradicionales, no soy protestante, pero las Biblias protestantes, como Lutero, así, de Ginebra, de ese lugar, sí, son más de la Biblia tradicional. Bueno, entonces, algunas cosas puede ver, como acá tenemos algunas diferencias, como algunos están escritos así, otros, por ejemplo, como eso tiene autos, y eso tiene autos. Y hay algunas diferencias, pero eso tiene apantes, eso tiene pantes. Y a veces cambia el sentido un poco cuando hay una diferencia. A veces hay dos palabras casi escritas igual, pero es otro sustantivo, otra cosa. Y muchas veces podemos ver en la familia de Huesca, Hornes, Celale, texto crítico, así. Cuando digo texto crítico, estoy hablando más o menos de Necelano Escajor, porque es Esteban, pero tiene un aparato crítico y puede decir que es un texto crítico, pero normalmente están hablando de Huesca así, hablando de texto crítico y de esa familia cuando está hablando de texto tradicional. Pero a veces hay una diferencia. Y podemos ver si cambiamos en castellano una sola palabra, puede ser otra cosa completamente. Y bueno, entonces deseo es que todo eso sea de bendición y que, bueno, pueda ayudarle. Y bueno, cualquier cosa, cualquier consulta, por favor, dime y podemos hablar en algunas cosas que encuentro en el texto y podemos hacer otro video u otra cosa para explicar algo en particular. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Nos vemos.